Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y a continuación intentaré ofrecer una breve explicación acerca de un tema que está en el centro del debate político, pero además se encuentra también en el origen del actual malestar social. Un malestar social que, entre otras cosas, ha provocado protestas, muy graves protestas, en países como Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia o incluso España. Y me estoy refiriendo al tema de la desigualdad y al mismo tiempo a todas las teorías que hablan acerca de la necesidad de redistribuir el ingreso. En términos generales, cuando nosotros hablamos de desigualdad, nos estamos refiriendo a una situación muy parecida a la del siguiente ejemplo, a la de un ser humano que, por ejemplo, en este momento podría estarse ganando $100, al mismo tiempo que otro ser humano se gana apenas $1. Es evidente que la desigualdad existe y en este caso los datos matan relato. En el momento actual, el 5% de la población más rica se queda entre el 80 y el 85% del ingreso total de la economía. Pero al mismo tiempo, entre el 80 y el 85% de la población se queda apenas el 15% del ingreso total de la economía. Por lo tanto, la desigualdad en términos económicos existe, pero en esta oportunidad en lo que me quiero enfocar es en el origen de la desigualdad. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que provoca la desigualdad? En términos generales, todas las teorías que hablan acerca de la necesidad de redistribuir el ingreso, todas estas teorías miran el ingreso de manera estática, es decir, lo miran, lo observan, lo analizan como si se tratase de una foto. Miran el pastel actual de la economía como si fuera una foto, pero dejan por fuera de todo este análisis el proceso económico subyacente a través del cual se genera un determinado resultado. Que en este caso son dos resultados diferentes, que es lo que provoca en la práctica la desigualdad. Todas las teorías actuales que abogan por la redistribución del ingreso miran a la economía como una foto, pero no analizan la economía como un proceso dinámico, como un proceso subyacente que provoca resultados diferentes. Y en explicar esta parte del proceso me enfocaré a continuación. El hecho es que cuando una determinada sociedad o un determinado país o un determinado gobierno o una determinada filosofía política toma la decisión de ejecutar políticas que permitan la redistribución del ingreso, cuando se provoca la redistribución del ingreso, en esencia están provocando estos tres efectos colaterales. El primero de ellos es que la redistribución del ingreso se tiene que ver como un trato desigual ante la ley. En la práctica, cuando tú le quitas a este señor parte de su ingreso para entregárselo a este, lo que estás diciendo en la práctica es que este de aquí abajo es más importante que este de aquí arriba. Observen que la única forma de redistribuir el ingreso es a través de impuestos, o lo que es lo mismo, utilizando la fuerza represora del Estado para quitarte parte del fruto de tu trabajo y entregárselo a otra persona. Por lo tanto, existe un trato desigual ante la ley. El segundo efecto colateral es que, en esencia, le estás robando a uno para entregárselo a otro. Y el tercer efecto colateral es que estás retirando incentivos de la economía y esto también tiene que ver con el proceso. Pero antes de llegar a este análisis, quiero comenzar la explicación con anécdotas personales, mías y de otras personas. La mayoría de ustedes sabe que yo vengo de una familia muy pobre, que crecí en un barrio pobre, que todos mis amigos de la infancia, de la juventud, eran pobres, que estudié en colegios obreros o en colegios pobres. La mayoría de ustedes se conoce esa historia. Creo que la mayoría de ustedes saben también que para yo poder lograr un aumento significativo en mis ingresos, tuve que esforzarme un montón, tuve que trabajar más,
tuve que entrenarme más, tuve que educarme más y que en términos prácticos lo que durante muchos años yo hacía era lo siguiente: llegaba a la oficina a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde me iba a la universidad y comenzaba a estudiar nocturno desde las 6 hasta las 10 de la noche. Salía de la universidad y me iba a mi casa llegando a las 11 de la noche. Y después de llegar a mi casa, yo seguía estudiando para el siguiente día volverme a levantar a las 5, trabajar hasta las 5 de la tarde, ir a la universidad, después volver a la casa, por la noche seguir estudiando, haciendo estudio extra y el siguiente día volviendo a llegar a la oficina a las 5 de la mañana porque estaba haciendo trabajo extra. Yo sé que todas las comparaciones son odiosas, pero cuando yo analizo a muchas de las personas que conocí durante mi infancia o durante mi juventud, muchos de ellos se quedaron rezagados económicamente, pero cuando yo los analizo, ellos no estudiaban de manera extra, ellos no trabajaban extra, ellos no se entrenaban extra. Es decir, la construcción que como seres humanos que ellos tuvieron fue muy diferente a mi construcción como ser humano. En esencia, lo que yo te intento decir es que el proceso a través del cual yo logré multiplicar mis ingresos fue muy diferente al proceso que ellos tuvieron que vivir para quedarse estancados y seguir obteniendo el mismo ingreso. Yo creo que muchos de ustedes saben que en el año 2004 yo apenas me ganaba el salario mínimo, pero que actualmente diariamente me gano entre 3 y 4 salarios mínimos. Por lo tanto, existe una evidente desigualdad entre los ingresos del Ángelo Rico del año 2004 frente a los ingresos de Ángelo Rico en el año 2019. Existe una desigualdad y lo que hace la diferencia en términos de ingresos fue el proceso que yo tuve que vivir para lograr aumentar mis ingresos. En ese sentido, debemos entender estos 3 efectos colaterales. Cuando le quitas al que más trabaja para darle a otra persona que probablemente lo único que hace es acumular sangre en las uñas de tanto rascarse las bolas. Pero si en algún punto el gobierno, a través del aparato represor del Estado, aumentara demasiado los impuestos, quitándome con ello gran parte del producto de mi esfuerzo, estaría provocando 2 cosas. La primera, me estaría quitando el incentivo que necesito para esforzarme más con el objetivo de ganar más. Y al mismo tiempo le estaría ofreciendo incentivos a esta persona que se entrena menos, que se educa menos, que trabaja menos, que se esfuerza menos, lo estaría incentivando para que siga estancado, para que no se esfuerce más, porque de todas formas él recibirá un ingreso extra. Y por supuesto que estos 2 incentivos para cualquier economía serían catastróficos. Lo que también todos deberíamos comprender lo suficientemente bien es el proceso a través del cual se genera la riqueza, que al final de cuentas es el proceso que provoca las diferencias en el resultado económico. En términos generales, la riqueza, la acumulación de riqueza, es consecuencia de estos 3 factores. El primero de ellos tiene que ver con las preferencias. Ya explicaré a continuación de qué se trata. Lo segundo depende de la escasez y lo tercero de la productividad. Y para comprenderlo mejor, hablaremos de qué dependen los salarios. Los salarios, en términos generales, dependen del producto marginal del trabajo. Cuando nosotros estamos hablando del producto marginal del trabajo, estamos haciendo referencia a cuánto valor añadimos con nuestro trabajo, a cuánto valor integramos a nuestro trabajo. En ese sentido, es fácil llegar a la conclusión de que entre más valor añadimos a lo que hacemos, mayor será el beneficio que obtenemos. Pero además, el valor de los salarios, pero también el valor de los beneficios, lo debemos comprender o lo debemos entender en 2 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con las preferencias, ya lo habíamos anotado aquí, y la segunda dimensión tiene que ver con la escasez. Entonces pensemos en lo siguiente: si yo soy un emprendedor o un empresario y tengo un producto, ese producto tiene que competir en una economía de libre mercado con otros productos.
Si como emprendedor o como empresario yo logro quedarme, escúchame bien por favor, yo logro quedarme con una parcela de la mente del consumidor, en ese caso mi producto será preferido por el consumidor. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar máquinas de afeitar, solamente pienso en Gillette. No pienso en nada más, porque Gillette ha capturado una parcela importante de mi mente como consumidor. Por lo tanto, ellos tienen mi preferencia como consumidor. Entonces, el beneficio o el precio está en función de las preferencias, pero también está en función de la sensación de escasez que tengan los consumidores respecto de mi producto. Es clarísimo que el precio de cualquier activo está en función de la oferta y la demanda, y que si existe la sensación de escasez de ese activo, el precio, su precio tenderá a subir. Por lo tanto, si yo como emprendedor, si yo como empresario, pero también si yo como trabajador obtengo la preferencia de mis clientes, también ellos tienen hacia mí la sensación de escasez, por lo tanto mi precio sube, pero adicionalmente yo soy altamente productivo. Esto lo que quiere decir en términos empresariales y financieros es que mis márgenes tenderán a subir. Si yo soy altamente productivo, tengo las preferencias y mis clientes tienen hacia mí la sensación de escasez, yo estaré completamente preparado para producir, para generar y para acumular riqueza. Y en este sentido, el éxito financiero dependerá de los siguientes 3 factores. Es decir, tú serás exitoso sirviendo al prójimo, vendiendo bienes o servicios de calidad superior, al mismo tiempo que los vendes al mejor precio posible. Y los vendes al mejor precio posible porque eres altamente productivo. Serás exitoso sirviendo al prójimo, es decir, emprendiendo o siendo empresario, vendiendo bienes o servicios de máxima calidad, excelentes, y también vendiéndolos al mejor precio posible. Y en ese sentido, los emprendedores y los empresarios son benefactores sociales. Todo esto que te acabo de explicar es para que quede lo suficientemente claro que no podemos apartar el proceso de la distribución. Observen que es el proceso lo que genera un mayor ingreso o un menor ingreso. Es el proceso dinámico lo que genera más riqueza o lo que genera una menor riqueza. Por lo tanto, cuando se aplican políticas de redistribución del ingreso, es decir, cuando se afecta la distribución, en el fondo se está afectando el proceso. Todo esto parte del error conceptual de no comprender cuál es la verdadera naturaleza del capitalismo. Todas estas teorías que propenden por la redistribución del ingreso, en el fondo están viendo la foto, en el fondo están viendo es la tarta económica y la están viendo con una visión de repartirla. Pero la economía, es decir, la tarta económica, la foto no es lo importante y no está allí para distribuirla. Lo que verdaderamente importa es el proceso dinámico, es el proceso creativo y de descubrimiento a través del cual se genera el ingreso y se genera la riqueza. Cuando yo aplico políticas de distribución, en el fondo estoy desincentivando a este para que no trabaje más, para que no produzca más y para que no sea mejor. Y al mismo tiempo estoy incentivando al que está aquí abajo no para que crezca, sino para que se estanque, porque igual él produzca más o produzca menos, recibirá el mismo ingreso. Estoy retirando incentivos en la economía que son necesarios para dinamizar el proceso a través del cual se crean la riqueza y el ingreso. Lo más grave de no comprender cuál es la verdadera naturaleza del capitalismo es que esta falta de comprensión lleva a la ignorancia. La ignorancia lleva a 2 emociones que son altamente tóxicas y que es la envidia y el resentimiento. La envidia y el resentimiento aplicados a la política económica es lo que lleva a situaciones como la expropiación, a situaciones como robar el producto del esfuerzo ajeno vía impuestos, es lo que lleva a situaciones como la redistribución y al final lo que se está intentando afectar es el resultado. Observen lo siguiente, la única forma de yo ganar más es siendo mejor, la única forma de ganar más es sirviendo al prójimo,
con bienes y servicios de mejor calidad y al mejor precio. Tengo que ser mejor para ganar más. Pero cuando yo estoy afectando el resultado, estoy retirando el incentivo para que yo sea mejor. Esto a su vez afecta el proceso y como consecuencia el proceso reduce su dinámica y por lo tanto se reduce el ingreso que se intentó afectar al principio. Es por esto que las políticas de redistribución del ingreso no provocan un aumento en los ingresos. El verdadero resultado es que provocan una reducción generalizada de los ingresos. Los que ganaban más ahora están aquí y los que estaban aquí se quedan allí o van a peor. Lo único que hace falta para verificarlo es analizar la dinámica económica de países como Venezuela, como Bolivia o incluso como la Argentina. La ignorancia acerca de la verdadera naturaleza del capitalismo conlleva a la envidia y al resentimiento y a partir de allí ocurren situaciones terroríficas como aquella en la cual está Hugo Chávez en una plaza principal de Caracas diciendo exprópiese, exprópiese, exprópiese. Lo que no entendía Chávez y lo que se murió sin entender, producto de la envidia y del resentimiento, que a su vez eran producto de la ignorancia, lo que él no entendía era la verdadera naturaleza del capitalismo, donde cuando un ser humano es mejor, estudia más, se esfuerza más y trabaja más, sirviendo al prójimo, produciendo productos de mejor calidad y al mejor precio, ese ser humano tiene derecho a obtener mejores ingresos porque adicionalmente él está produciendo más riqueza. En esencia, lo que te quiero decir es que cuando tocamos la distribución del ingreso, estamos abortando el proceso productivo a través del cual se genera la riqueza. Y se aborta el proceso porque se retiran los incentivos para que todos tendamos a ser mejores. Vamos a suponer lo siguiente y estoy completamente seguro que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Vamos a suponer que la mayor parte del crecimiento económico se origina en la calidad del capital humano. Si la mayor parte del crecimiento económico, es decir, si la mayor parte del ingreso se origina en la calidad del capital humano, es fácil llegar a la conclusión que la desigualdad se origina en diferencias en los niveles de inteligencia. Si suponemos además que todos somos completamente iguales ante la ley, es fácil también llegar a la conclusión de que las personas más inteligentes tendrán un mayor nivel de ingreso y al mismo tiempo las personas menos inteligentes tendrán un menor nivel de ingreso. Es por lógica entonces que las personas más inteligentes vivirán mejor que las personas menos inteligentes. Es por esto que acabo de describir que ninguno de nosotros debería buscar la igualdad en los ingresos. Lo que sí deberíamos buscar es la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley es que todos seamos respetados por igual, independientemente del proceso que estemos viviendo, independientemente del resultado al cual estemos llegando a través de este proceso. Que a mí la sociedad no me castigue por ser mejor, por ser más productivo, por saber más, por servir más o por producir más, y que por lo tanto no me castigue porque el resultado de mi esfuerzo es la riqueza. Observen que en el escenario que acabo de describir, si nosotros aplicáramos políticas redistributivas, esto sería igual a hacer lo siguiente. Lo primero, no podemos hacer que los menos inteligentes sean más inteligentes, porque eso depende de ellos, que ellos lo quieran hacer. Pero lo que sí podríamos hacer es intentar lograr que los más inteligentes sean menos inteligentes. ¿Cómo lo podríamos hacer? Esto es un escenario hipotético. Si estas personas que son más inteligentes, mejor dotadas intelectualmente, que tienen una mejor actitud, que son emprendedoras, que son positivas, que son constructivas, si cada vez que ellos tuviesen una idea o un pensamiento por arriba del promedio, si cada vez que ellos hacen esto, yo les aplico choques eléctricos, muy probablemente estas personas reducirían la calidad de sus ideas y también la calidad de su pensamiento. Por lo tanto, los llevaríamos hasta el nivel del promedio. En este escenario, los que están en el promedio se quedan donde están,
pero los que están por arriba del promedio, como les estoy quitando los incentivos, ellos van a la parte inferior de la curva, se convierten en el promedio. Por lo tanto, su proceso productivo será igual al del promedio. Por lo tanto, la tarta económica, aquello que se intenta redistribuir, no se agranda, sino que se achica, se encoge. Y por lo tanto, aquello que queremos redistribuir es más pequeño y a cada persona le toca cada vez una parte más pequeña. A la conclusión a la cual yo quiero llegar es la siguiente. Primera, no busquemos la igualdad en el ingreso, busquemos la igualdad ante la ley. Segundo, nosotros no debemos atacar a los que están por arriba del promedio, porque ellos son los que son capaces de generar el proceso dinámico y productivo que es capaz de hacer que cada vez la tarta sea más grande. Les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que yo pagué el año anterior 500.000 euros en impuestos. Esto es un supuesto. Yo soy empresario, es decir, yo tengo el pensamiento, tengo las habilidades, tengo la experiencia y tengo el conocimiento para poner esos 500.000 euros a producir a través de contratar más empleados, a través de la ampliación de los negocios que yo estoy haciendo y por lo tanto llegar a cada vez un mayor resultado en términos de ingreso y en términos de riqueza. Cuando esos 500.000 euros me los quitan de mis bolsillos, me los quitan de mis manos, esos 500.000 euros los toma un burócrata que no es empresario, que nunca ha tenido empresa, que no es emprendedor. Ese dinero lo toma un burócrata y ese burócrata en su poltrona decidirá cuál es el mejor uso de ese dinero. Me lo quitan de mis manos, se los quitan a alguien que sabe qué hacer con él y que sabe cómo multiplicarlo, cómo expandirlo. Lo toma un burócrata que no sabe cómo multiplicarlo y cómo expandirlo, sino que lo único que sabe es gastar y probablemente ese burócrata lo que hará con ese dinero es distribuirlo entre su base política, buscando de esa forma eternizarse en el poder. Observen que los burócratas que te prometen la distribución del ingreso, en el fondo lo que te harán es cada vez más pobre. Y en el fondo lo que están persiguiendo son sus propios intereses. Por esto es que no es raro que aquellas filosofías políticas y económicas lo que hagan es que todos somos igual, pero igual de pobres, pero al mismo tiempo generan una nueva casta económica que no es producto de la generación de riqueza, sino que es producto de la apropiación del esfuerzo ajeno. Y solo falta mirar con detalle lo que ha ocurrido con Venezuela, donde ahora mismo el salario mínimo es $4 mensuales, o ver el caso de la Argentina, donde Argentina pasó en menos de 100 años de ser la primera economía mundial al lado o paralela a los Estados Unidos a convertirse en la economía número 65 del mundo, lo que deja en evidencia su decadencia. Y todo esto producto de políticas de redistribución del ingreso. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en países como Chile es producto de la ignorancia acerca de la naturaleza del capitalismo y cómo a través de estos incentivos, que es lo que hace posible que funcione el sistema, es como estos incentivos son los que refuerzan el proceso productivo, que al final es lo único que permite crecer la riqueza y crecer los niveles de ingreso. En Chile se están equivocando abogando por la redistribución del ingreso. Están poniendo en peligro la trayectoria de un país que es modelo en América Latina, porque Chile es rico. En cambio, los países a los que probablemente quieren imitar son muy, pero muy pobres. Espero que esto haya quedado lo suficientemente bien comprendido. Si es así, hemos logrado nuestro objetivo. Si estás de acuerdo con todo lo que hemos planteado anteriormente, por favor, distribución máxima a través de las redes sociales, porque la lucha en estos momentos no es intelectual, sino que es cultural. Si se pierde la lucha cultural, probablemente todos los países de habla hispana estén condenados a la pobreza. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.